Así que suscríbase. Conclusión, suscríbete. Tenemos 5 horas aquí hablando. Todo es amor, pero suscríbete. Imagina, somos danza creativa para niños y niños. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro lindo canal. Sí. Suscríbanse. Sí, hay que dar contenido antes de pedir algo. ¿De qué hablaremos hoy? Sí, ¿de qué hablaremos? Hoy hablaremos de cómo inició nuestra vida en la danza. Sí. Bueno, en mi caso son muchos inicios. Es por etapas. Cuando estaba chiquitica, yo tengo una prima que amo y adoro. Como todo en mi familia. Mi prima María Eugenia González. Entonces ella es mayor que yo, no demasiado, ¿no? Ahorita no se nota, pero en ese momento se notaba mucho. Y ella, cuando nos veíamos en casa de mi mamá o en casa de mi tía, ella me ponía: Carmen, y ahora muévete así, y ahora La coreógrafa. y ahora estira la pierna para acá, y ahora Ella era la coreógrafa. hace el puente, sí. Y ella ama y amaba el ballet. Entonces ella empezó a hacer ballet y me invitó a hacer ballet, que ahí empecé yo chiquita. Estaba muy pequeñita. Bueno, no tanto. Tanto así que no me acuerdo. No sé, tenía 7, 8, 9 años, no me acuerdo. A mí, Quizás un poco más pequeña. mi historia con la danza siempre ha sido de en torno al peso. Ay, no. No digas eso porque me imagino no. No, pero empezó como que me veían bailando por ahí siempre y la gran preocupación de mi abuela y mi mamá era: esta niña tiene que hacer alguna cosa para que adelgace. Y entonces entre las opciones de la mesa estaba: ¡Qué increíble! métala a bailar. ¡Wow! ¡Qué increíble! Eso nunca lo habías dicho. Porque me Confesiones acordé. de una. No, igual también, o sea, a mi mamá siempre le gusta como bailar, mi abuela, la familia siempre le gusta como claro. eso bailar, y yo bailaba por todos lados, cualquier espejo que veía. Ay, qué Y mi lindo. abuela decía: menos mal que la locura le va por ahí. Y yo seguía con mi loquerita. Y mi mamá siempre como que había buscado sitios para meterme, pero no se daban. Lo primero que se le ocurrió fue flamenco, y ella quería comprar todo el poco de cositas porque le parecía bellísimo una niña con las falditas, las cositas, los lacitos, el perolito, pero no había grupo, no había suficiente gente porque yo tenía 4 o 5 años. Entonces, cuando al fin se armó, tenía que decidir entre natación o danza. Como jamás en mi vida había ido para danza, yo dije: no puedo. Y si voy un día y un día, eso a mí no me gusta. O lo hago completo o no lo hago. ¿En serio? ¡Wow! Pero ¡Qué niña sí. con tanto criterio!, ¿no? Como con ese interés. Con 4 años y así. Bueno, o lo Estructurado. hago o no lo hago. Que en los recreos del preescolar, como era un colegio de monjitas, estaba como una partecita techada para los niños chiquitos y nos dejaban ahí en la cosa. Yo me escapaba de ahí, me metía detrás de una escalera que había un tubo y yo como que quería hacer pole dance y duraba todo el recreo bailando con el tubo. ¡Ay, qué linda! Eras una pionera del pole dance. Yo ni sabía que eso existía, pero era lo que pasaba por mi cabeza. Hasta que después, por fin, por culpa del peso, me decidieron meter como en una academia que estaba cerca de la casa. Y bueno, después de ahí no hubo quien parara. Ay, claro. A mí también me pasó que en los actos de fin de curso de la escuela, porque creo que la experiencia familiar y la escuela son Siempre. dos Sí, va como cosas ahí. importantes, ¿verdad? En los actos de fin de curso yo siempre era como la primera chicharrona, mundo internacional, en Venezuela, primera chicharrona, como de las primeras que están ahí. Se define como. El primer chicharrón que se fríe o que se come en las fiestas. Bueno, entonces siempre estaba como la primera chicharrona y como que yo hacía las cosas así muy grandes sin conciencia de eso, pero entonces la gente salía diciendo a mi papá y a mi mamá: Ay, deberías qué linda tu meterla. niña, métanla, y así como que, y una vez mis hermanos, ay, se portaron mal conmigo, un acto, y hacía las cosas como muy grandes, ellas se burlaban de mí porque ellas hacían las cosas muy grandes. Después, años después dije: pero si eso era algo positivo. Iba bien, iba encaminada. Exacto. ¿Y tu Marita? Bueno, en mi caso, desde siempre en la familia se ha bailado, en las fiestas y demás. Y en todos los actos de fin de curso participé desde preescolar hasta el colegio. Siempre cuando había algún acto participaba en ellos.
Y ya cuando estaba un poco más grande, tenía como inquietud de bailar o hacer cosas relacionadas con la danza. Y fue cuando mi mamá decidió meterme, bueno, mi mamá me metió en muchas cosas culturales. Primero fue la música y luego pasé a la danza, pero ya estaba bastante grandecita. Y me metieron a una academia donde hacían urbano, salsa, música latina. O sea, los ritmos eran latinos. Ahí estuve por un muy corto tiempo porque estudiaba en un liceo donde me exigían demasiado y no tenía mucho tiempo para hacer actividades extracurriculares. Pero sí, siempre me gustó mucho el área de la danza. También veía muchas series de danzas, películas que me parecían importantes. Sí, que me importante. parecían bastante llamativas. O sea, lo que transmitía la puesta en escena de los bailarines, y eran solo series, pero a mí me transmitían mucho. Y allí me dio bastante curiosidad, pero no de hacer danza en tarimas. No. Eso es un punto muy importante. Otra jovencita muy clara desde el principio. Que siempre estuve clara que quería hacer cosas detrás de la tarima. O sea, que me llamaba mucho la atención cómo se organizaban las cosas, cómo se daban, cómo se hacían, qué tenían que usar para que se lograra lo que todos podían ver luego. La parte de logística, de organización, me llamaba mucho la atención, y eso era lo que yo quería hacer. Y de hecho apliqué cuando salí del bachillerato, a pesar que no tenía mucha experiencia como intérprete, porque bueno, mi liceo me limitaba bastante. Siempre estuve como muy clara de que quería estudiar a nivel de producción, ya sea de danza o lo que fuera, pero era producción. Y esa fue mi experiencia. Está demasiado clara. Demasiado, es increíble, ¿verdad? Porque Sorprendente. pocas veces ocurren esas cosas. Bueno, yo lo he conocido pocas veces, Yo ¿no? también. En tu caso es así como Muy. el más impactante, de que siempre estuviste clara que querías estar allí, Pero de pero producción. detrás, en producción, organizando, coordinando, Exacto. haciendo que la magia se dé. Eso me impresiona mucho. Me parece Muy bien. sorprendente. Y además qué chévere que los medios audiovisuales, la televisión en aquel Ajá, momento, exacto. incentivaran, como que despiertan esa curiosidad. Y hemos visto también que las experiencias familiares y escolares, ¿no? Qué importante, qué importante. Ujú. Pero en tu caso, clarísima que era desde otro lugar. Sí, exacto. Siempre me llamó la atención eso. Además que yo no me veía como en una oficina o como algo estático. Entonces yo sabía que la parte de la producción era muy dinámica. Entonces yo quería que mi vida fuera dinámica a nivel laboral. O sea, quería aprender cosas distintas, que fueran distintas. Y si no era por el área de la producción, iba a ser por el área de diseño, pero todo era relacionado con cosas Ay, dinámicas, que cambiaran. Y por la cultura, el lado cultural de la ciudad. Ajá. Súper. Sí, Marcado. exacto. Claro, también mi Exacto. familia tiene un lado como cultural. Mi mamá hacía teatro de pequeña, creo yo, según lo que me cuenta. Sí, ella Los nos ha relatos. contado, Exacto. sí. Y también tiene inclinación por el canto y demás. Entonces también había como eso. Y mi papá le gustaba mucho la fotografía, el tema con las fotos. Entonces todo era, mi mundo era como hacia producción, audiovisual o diseño. Ya. Estabas clara en eso. Qué lindo. Qué lindo. Qué vale. curioso eso, María. Sí, sí, es verdad. Sí. Y bueno, nunca Confesiones de una productora. Nunca fui a un teatro, o sea, toda mi experiencia en relación con la cultura era porque lo veía en televisión. Wow. Porque no nos llevaron, cuando yo no recuerdo, perdona mi mamá, sí. Hay cosas que uno olvida. Porque no ve mis videos de YouTube. Si estás viendo esto, mamá, yo no recuerdo que me hayan llevado como a un lugar específico, a un teatro o a una función. No, todo era relacionado con las pantallas. Creo que lo primero que me llevaron así fuera era un cine. Entonces todo era relacionado con el mundo audiovisual siempre. Y lo que veía que quería hacer era porque tenía televisión y veía por YouTube y demás. Pero de ir a un teatro como tal, no era una experiencia que se hacía en mi familia, no era una costumbre que se hacía en mi familia. Qué increíble, qué bonito. Yo sí estaba como Carmen, en todas las tarimas que veía me montaba. Exacto. Cualquier show de lo que sea, Exacto. que saliéramos por ahí de un centro comercial, cualquier cosa, era la Sí. primera que me metía ahí. Paga. También todo el mundo, ay, ya deberían meter en algo, sí, ya lo metimos en algo. Exacto. Y por ese lado sí, mis papás como que me brindaron esa oportunidad de ir muchas veces al teatro. Y lo que sí es que casi siempre era ballet. La ópera, la sinfónica,
claro. Quizás algunas obras, pero así obras como súper específicas de niño, no recuerdo. Sinceramente, no me acuerdo así que haya ido a ver una obra específica para niños. Si no eran cosas de adultos, el Cascanueces, no sé, la Traviata, qué sé yo, qué cosa. Bueno, el Cascanueces, sí, bueno, maneja algo ahí para... No. Sabemos que tú tienes tus opiniones No, pero es acerca de la que historia. también desde como llegué yo a ver el Cascanueces, ¿no? Siempre está como ese relato familiar que me llevaron muy pequeña, tendría 5 años más o menos, porque yo me acuerdo que fui con el gorro a la boda de mi prima, entonces eso fue, en ese año tenía 5 y que yo estaba muy emocionada y elegante con mi trajecito, toda bien vestida en el Teresa Carreño. Me aguanté el primer acto, pero el segundo no hubo quien me parara. Ya estaba así, eléctrica, saltando por aquí y por allá. Me paré y me senté y mi mamá así, auxilio. Y yo igual salí muy emocionada. Sí, recuerdo que siempre que iba a ver esas cosas, yo salía tratando de imitar esos movimientos. Claro. ¿Y te acuerdas cuando hizo así? Y cuando hacía asado, y cuando no sé qué. Sí. Y también fui muchas veces al patinaje sobre hielo. Amaba el patinaje sobre hielo. El patinaje sobre hielo yo lo veía en la televisión y lo amaba también. En esa época hubo como un boom aquí en Sí. Venezuela, que vinieron varias cosas de que Disney, de patinaje sobre hielo. ¡Ah! ¡Qué cosa tan bella! Bueno. Eso sí era de niño, creo que es lo de niño que vi. ¡Chao! Gracias. Gracias por vernos. Suscríbanse. Escríbanos en comentarios cuáles son sus experiencias con la danza, qué recuerdan de cuando eran chipilines, cuál fue la primera vez que llevaron a sus hijos a la danza, a sus primitos, hermanitos, sobrinitos. Cuéntenos. Chao, gracias.